Hemos dicho que el Sermón del Monte se divide en tres partes. Hay tres unidades en el Sermón del Monte. La primera unidad tiene que ver con la identidad de los súbditos del reino de Dios. ¿Cómo son estas personas que forman parte de la ciudadanía del reino de Dios? Y ya vemos que bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas personas son los que son sal y luz del mundo, ya lo hemos visto, es la primera unidad. La segunda unidad enfatiza cuál es la conducta que deben de tener estos ciudadanos del reino, cómo deben de ser en su diario vivir. Y ya hemos visto que tienen que tener una conducta de rectitud, es decir, deben de tener apego a la ley de Dios, a los mandatos, a lo que enseña las Escrituras en aquel entonces, el Antiguo Testamento. Esta segunda unidad inicia en Mateo 5:17, donde estuvimos viendo y lo van a tener en pantalla también, cuando el Señor dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Y esta unidad termina en el capítulo 7, versículo 12, donde dice: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En la literatura bíblica, cuando nosotros encontramos un tema al inicio y un tema al final, o el mismo tema al final, se le conoce como inclusio. El inclusio tiene la característica de decirnos que todo lo que está en medio cabe dentro de este tema principal. Y si ustedes se dan cuenta, nos dice en estos versículos la ley y los profetas, la ley y los profetas. Entonces todo lo que está dentro de esta sección tiene que ver con la ley y los profetas. Nuestro Señor Jesucristo es el que vino a cumplir la ley y los profetas, pero también es el que le enseña a sus discípulos cómo se tiene que cumplir la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Había una necesidad muy grande de que nuestro Señor enseñara estas cosas, porque la ley estaba siendo malentendida en los tiempos del Señor. Los líderes en los tiempos de Cristo estaban enseñando que la ley era una guía para portarse bien. Su énfasis era la conducta. Entonces, todo tenía que ver con portarse bien, cuando la ley en realidad tiene el énfasis de cómo tener una buena relación con Dios. La gente en los tiempos de Cristo no se preocupaba por tener una buena relación con Dios, sino por cumplir con Dios. Por eso nuestro Señor les dijo en Mateo 15:8, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Nosotros que hemos venido estudiando el Sermón del Monte durante varios meses, debemos tener cuidado, hermanos, y estar prevenidos de las fallas de los líderes religiosos en los tiempos de Cristo. El Señor no nos está llamando a simplemente cumplir sus mandatos. Él nos está llamando a tener una relación auténtica con Él. Y sus mandatos nos ayudan a saber cómo debemos de tratar con Él, cómo debemos relacionarnos con Dios, cómo debemos de vivir con nuestro Señor y cómo debemos de vivir con nuestro prójimo. Otra cosa que es muy importante a tener en cuenta y que tiene relación con lo anterior es que el Señor no nos está llamando a vivir una vida radical sin darnos las herramientas que necesitamos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, estas partes donde el Señor nos dice: si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Y uno dice: eso es muy radical. El Señor no nos está pidiendo vivir esa vida radical en nuestras propias fuerzas. Él nos va a proveer lo que necesitamos. Así que tengamos en cuenta estas dos cosas, hermanos. Una relación auténtica con Dios y amor verdadero al prójimo. Y segundo, la provisión de Dios para vivir como Él nos llama. Hay que tener estas dos cosas en cuenta, porque de eso depende entender correctamente nuestro pasaje. Bueno, veamos en primer lugar, hermanos, que Dios responde a las oraciones de sus hijos.
Perdón, se oía algo fuerte aquí el eco y estoy escuchando a otro pastor predicando a mi lado. Dios responde a las oraciones de sus hijos. Entonces, mire versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Las enseñanzas del Sermón del Monte, hermanos, nos han venido confrontando en más de una ocasión, a pesar de que fueron dichas hace más de 2000 años, ¿verdad? Y si alguien quiere tratar de seguir las enseñanzas del Sermón del Monte en sus propias fuerzas, buena suerte, pero no va a poder. No va a poder. Y Cristo tampoco le está exigiendo a usted que usted la siga en sus propias fuerzas. Por eso es interesante que al final de todas esas exhortaciones tan duras y tan fuertes, lleguemos a esa parte en la que digamos, Señor, esto está muy difícil. Y el Señor diga, por eso te voy a dar la oración. Por eso vas a tener la oración, para que sepas que puedes recibir la fuerza que necesitas y lo que necesites para llevar a cabo todo lo que he dicho previamente. Así que a través de la oración el Señor nos da lo que necesitamos y podemos hacer lo que Él pide para nosotros. La oración, hermanos, es un regalo de Dios. Cuando usted cierra sus ojos y comienza a orar, debe de saber usted que usted empieza a entrar al cielo mismo. Y su oración no hace escala en la puerta del castillo o entre los ángeles que están allí, pero su oración llega hasta la misma presencia de Dios, hasta el trono de gracia. Y allí, cuando usted entonces empieza a orar, usted está delante de Dios en una audiencia directa con Él. La oración nos ha sido dada para presentarle a nuestro Dios agradecimiento, nuestra necesidad, nuestra alabanza. Por medio de la oración, nuestras necesidades llegan al único que realmente puede cubrirlas. En los versículos 7 al 8 podemos observar, hermanos, cuán firme seguridad se nos da de que seremos atendidos cuando vamos a Dios en oración. Y noten ustedes que Cristo no lo pudo haber dejado más claro. Dice, pidan, se les da, buscan, hallarán, llamen, se les abrirán. Y luego vuelve a repetir, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. No sé si existen unas palabras más claras para decir, ten confianza. Ten confianza de que Dios va a responder, de que Dios te va a atender. Pero cabe resaltar, hermanos, que nuestro pasaje presupone que la persona que está orando ya leyó el Sermón del Monte, o por lo menos el capítulo 5 y 6, ¿verdad? O lo escuchó en aquel entonces. Presupone eso porque si usted le pide un Lamborghini, pues no significa que le va a aparecer afuera de su casa. Presupone entonces que usted entiende que cuando usted está orando es porque, Señor, tú has dicho que yo soy sal, ayúdame a ser sal en mi trabajo. Tú me has dicho que yo debo ser luz, ayúdame a ser luz con mis vecinos. Tú me has dicho, Señor, que yo debo de hablar aquello que es verdadero y no jurar en falso, decir esto. Ayúdame con decir la verdad. Y tenga la certeza que el Señor le va a dar eso que está pidiendo. Aclaro esto, hermanos, porque Dios no se ha puesto bajo obligación de responder favorablemente cualquier oración, sino solo aquella que es conforme su voluntad. ¿Qué nos dice Santiago 4:3? Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, si usted va a derrochar en placeres carnales, pues obviamente Dios no va a estar de acuerdo y no le va a proveer. Pero 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. También es muy importante, hermanos, que consideremos el contexto
del reino de Dios en estas palabras. Cristo ha venido enseñando que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y cuál es la evidencia de ello? Bueno, las personas están siendo sanadas. Eran promesas en el Antiguo Testamento del reino de Dios. La verdad está siendo exaltada. Era una promesa en el Antiguo Testamento. Los demonios están huyendo. El reino de Dios está aquí. Y entonces Cristo enfrenta a eso, expande el reino de Dios allí en medio, pero luego Él asciende y se quedan sus discípulos. ¿Y qué tienen que hacer sus discípulos? A través de la oración, seguir expandiendo el reino de Dios. Me gusta la forma en que lo puso el pastor John Piper, y dice que la oración es como un radio de guerra. Ustedes han visto las películas, ¿verdad?, de guerra, especialmente las de Estados Unidos, donde tienen este radio, ¿no? Y están allí siendo atacados y todo eso, y agarra el radio el amigo y dice coordenadas tal, y llega a los segundos un avión y ¡fum!, mandan unas bombas y despejan el área, y entonces pueden continuar la trayectoria que tienen por delante. Ya terminaron la misión, entonces llaman y por favor vengan en rescate de nosotros, y viene un helicóptero y al poco rato se los llevan, ¿verdad? Los rescatan de la situación en la que están. Y dice el pastor John Piper, la oración es como ese radio de guerra. Estamos nosotros predicando la palabra de Dios. Estamos yendo a los pueblos para llevar el mensaje. Estamos hablando con ese vecino, con esa vecina, con ese amigo, con esa amiga que se está resistiendo, que nos está diciendo esto y lo otro, que hay dudas, que hay cosas de Satanás que está allí metiéndole en la cabeza, y nosotros estamos orando y Dios está entonces abriendo camino y extendiéndose el reino de Dios. La oración, por lo tanto, es un arma poderosa para avanzar el reino de Dios en el corazón de los hombres. Pablo lo sabía muy bien, hermanos. En Efesios 6, del 18 al 20, ¿qué dijo Pablo? Le dijo a la iglesia de Éfeso: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. ¿Dios contestó esa oración? Sí. Pablo predicó enfrente del emperador romano y siguió predicando a judíos. Y el reino de Dios se fue extendiendo y hubo gente creyente que llegó hasta Roma, y había iglesias desde Jerusalén, norte de África y hasta Roma en unos pocos años. ¿Cómo sucedió? Oración, mucha oración. Ahora, ¿por qué los creyentes no experimentan el poder de la oración eficaz, hermanos? Creo que hay al menos 3 razones. Primera, porque no está comprometido con el reino de Dios. Si usted no está comprometido con el reino de Dios, no espere, o no le garantizo que Dios va a escuchar oraciones. Segunda razón, porque confía en su sabiduría o recursos para solucionar los obstáculos que se presentan. Entonces, viene alguna situación, viene algún problema y uno mira primero la cartera, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues buscar la sabiduría, la ayuda, los recursos en el Señor. Y tercera razón por la cual muchas veces los creyentes no experimentan la respuesta eficaz en la oración es porque se preocupan demasiado de sí mismos, de su comodidad y de su seguridad. Si usted no está dispuesto a correr riesgos por el Señor, usted no va a orar. Usted lea la biografía de los misioneros y usted va a decir: estos hombres anduvieron en canoas a un lado de cocodrilos.
¿Y cómo fueron protegidos? Porque pues, se arriesgaron y le pidieron, Señor, guárdanos, y por eso pudieron experimentar esa bendición. Hermanos, hay una guardería por si quieren llevar al niño. Sí. Hemos de notar en nuestro texto, hermanos, que Dios se complace en brindarnos seguridad al contestar la oración persistente. Miren ahí en el versículo 7, hermanos, por favor. Dice en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estos tres verbos son verbos presentes, activos, imperativos. Y usted me va a decir, ¿con qué se come, pastor? Bueno, estos verbos en una alternativa traducción podrían decir, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan tocando, sigan llamando. Y es que tal vez usted ha escuchado a personas que dicen que solamente le oran una sola vez a Dios. Yo no necesito decirle a Dios 2 veces las cosas, porque con una Él ya está enterado. No, usted ni siquiera necesita decírsela. Dios ya está enterado antes de que usted se la diga, ¿no? Pero a Dios le agrada contestar oraciones persistentes. Y de hecho, a Dios le agrada que le importunen. ¿Cuántas veces oró Jesús en el Getsemaní? 3 veces, ¿no? ¿Cuántas veces oró el apóstol Pablo que Dios le quitara el aguijón en su carne? 3 veces. Y a la tercera que ya le dijo el Señor, ya, bástate en mi gracia. Esa es la respuesta, ¿verdad? El Señor no le quitó, pero le dio la respuesta, bástate en mi gracia. A Dios le agrada que le importunen, hermanos. A Dios le gusta que vayan a Él, iba a decir despierten, ¿verdad? Pero que vayan a Él en la madrugada, que le busquen insistentemente, que le pidan, Señor, hazme justicia por este asunto. ¿No nos dejó constancia de eso nuestro Señor Jesucristo en las parábolas? La viuda que está allí molestando al juez, ¿verdad? Hazme justicia. Decía el Señor, dice, mira, si ese juez le hizo justicia, ¿cuánto más Dios? Pero el asunto es, ¿hay fe suficiente para insistir así? El Señor nos habló claramente acerca de estas cosas. Hay también personas que se rinden a la voluntad de Dios sin siquiera haber hecho el mínimo esfuerzo por orar. A primera vista es una actitud muy piadosa, ¿verdad? Que se haga lo que Dios quiera. Ok, sí, está bien. Pero ¿qué tal que si Dios quiere cambiar esa circunstancia a través de la oración? A veces somos muy fatalistas, hermanos, y nos rendimos simplemente, pero no buscamos en oración eso. ¿Qué tal si Moisés, cuando Dios le dijo, Moisés, hazte un lado, voy a destruir al pueblo de Israel? Y Moisés hubiera dicho, no, Señor, pues que se haga lo que tú quieres, ¿verdad? Y se hubiera hecho a un lado. Hermanos, estaríamos contando otra historia. ¿Pero qué hace Moisés? No, Señor, no hagas eso. No hagas eso. Y su oración fue muy audaz. ¿Qué van a decir la gente de ti? ¿Que los sacaste para matarlos en el desierto? No, Señor. Y él está orando audazmente, bíblicamente, por el pueblo de Israel. ¿Y qué le sucedió? Dios escuchó su oración. Pidió y se le dio. Así que debemos orar, hermanos, con confianza. Orar también con esperanza de que Dios nos va a escuchar. Nosotros no arrebatamos, no reclamamos, pero sí debemos orar con seguridad de que Dios nos va a escuchar. Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Noten ustedes ahí, pidan lo que quieran y os será hecho. La oración eficaz es un regalo para todos los hijos de Dios. Miren el versículo 8. Porque todo aquel que pide, no está hablando del gran hombre de fe, no está hablando del gran pastor, no está hablando del gran apóstol, evangelista, qué sé yo, todo aquel. Le incluye usted, me incluye a mí.
venimos a Dios, oramos y podemos tener la certeza de que Él responde. Santiago 5, 17 al 18 nos dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Noten ahí en este versículo que Santiago dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Él era como usted y como yo, pero supo cómo orar, supo qué pedir al Señor, supo qué era la voluntad de Dios en ese punto, lo pidió al Señor y Dios le escuchó. Y cuando usted ve la historia de Elías, a mí me encanta, porque fue un hombre que caminó con Dios, un hombre que vio la mano de Dios, pero era un hombre que confió en Él. A propósito, hermanos, Dios siempre responde dando cosas buenas a sus hijos. Ese es el segundo punto. Dios da cosas buenas a sus hijos. Mire versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuevamente nuestro Señor emplea aquí un tipo de argumentación donde si algo es cierto en una cuestión pequeña, se puede aplicar en una mayor. Y aquí en este caso el Señor habla de los padres. Bueno, aquí habemos muchos que somos papás de niños desde chiquitos hasta jóvenes. Ya hay algunos que tienen hijos pues ya adultos con sus familias formadas, pero la mayoría aquí de niños chiquitos a jóvenes. ¿Y qué deseamos para nuestros hijos, hermanos? ¿No es lo mejor? ¿No nos preocupan sus almas? ¿No es acaso que nos interesa que puedan casarse con una buena persona, si están en los caminos del Señor, con un hijo de Dios, con una hija de Dios, que puedan concluir con sus estudios, que si puedan tener un buen trabajo? Nos preocupa todo eso, ¿no? Invertimos, nos sacrificamos, hacemos muchas cosas, les aconsejamos, porque queremos lo mejor. Y si nosotros vamos a Dios, hermanos, ¿cuánto más Dios se interesa en darle cosas buenas a sus hijos? Y esto es algo que tenemos que guardar mucho en nuestra mente y corazón. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces cuesta entenderlo, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Mire, si su hijo llega con usted y le dice: papá, mamá, necesito esto porque me va a ayudar en mi escuela, para mis estudios, en la carrera que yo estoy tomando, ¿qué va a hacer usted, papá, mamá? ¿Realmente lo necesitas? Sí. ¿Realmente te va a ayudar? Sí. Hacemos el esfuerzo y ahí está. Es para que entonces tú lo necesitas. Es algo bueno, entonces yo voy a hacer el esfuerzo para que sí lo puedas tener. Bueno, hermanos, si usted le pide cosas buenas a Dios, Dios va a estar complacido también en concedérselas. Pero si usted y yo le pedimos cosas a Dios que no están allí, mire, la mejor cosa que va a hacer Dios por nosotros es no contestarnos nuestras peticiones. A veces la mejor respuesta de Dios será negarnos lo que pedimos, pero debemos aprender que cuando le pedimos y nos niega lo que pedimos o nos da algo menos, es siempre por nuestro bien. Dios no se anda con malas jugadas, hermanos. No se anda haciéndonos bromas pesadas, ¿verdad? Señor, necesito un carro y nos da un carrito así para andar. No, o sea, Dios no se anda con ese tipo de cosas. Él sabe lo que realmente necesitamos y cuida de nosotros. En la Biblia se describe a Dios como misericordioso, clemente, compasivo, generoso, fiel, justo, sabio. Y debemos de ver que siempre que responde y va a responder las oraciones es en consonancia con su carácter. Así que si usted quiere experimentar una respuesta favorable de Dios,
asegúrese de orar conforme al carácter de Dios y conforme los propósitos de Dios. Aquí es donde quiero empezar a concluir. A través de estas palabras, nuestro Señor animó a sus discípulos a pedirle a Dios sabiendo que Él responde y siempre da cosas buenas. Yo quiero animarle para que usted guarde esta enseñanza en su corazón, que comience a caminar, o que si ya ha caminado, pero que usted pueda persistir en esto, en esa fe de pedirle al Señor, de comprometerse con Él, de arriesgarse con Él y empezar a ver su mano en diferentes cosas. Tenga la certeza de que Dios le escuchará y tenga la certeza de que lo que Dios haga en su vida será bueno para usted. Pero tome ese paso. Empiece a mirar la Biblia. Empiece a ver esas cosas que son difíciles allí, que le cuestan tanto trabajo y que dice, Señor, no puedo. Allí está la oración. Pide y se te dará. Y el Señor responderá. Que el Señor nos ayude con todo esto, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, nos entusiasma mucho ver la vida de hombres como Hudson Taylor, George Mueller, como el apóstol Pablo en las Escrituras y muchos otros que tomaron riesgos en vista de servirle en una forma apropiada. Y nos asombra, Señor, cómo usted iba al lado de ellos, impulsándoles, fortaleciéndoles, proveyéndoles. Obre en nuestra iglesia, Señor, para que ese sea también nuestro caminar, un caminar por fe. Que usted nos ayude y nos bendiga, Señor, y nos enseñe cada día más a que podemos confiar en que usted escucha y responde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.